Nubes oscuras cubrían Lhasa, la misteriosa y prohibida ciudad del Tíbet. Un gélido viento del noreste había dañado las banderas de oración encima de las casas y hacía que las campanas del techo del templo dorado repicaran frenéticamente. Piedras de granizo caían intermitentemente sobre los adoquines de piedra de las calles. Mañana sería el primer día del año nuevo, el año del dragón de fuego, y todo estaba listo para la gran celebración. Podían verse imágenes de la ceremonia colgadas en diferentes lugares. Lámparas de aceite habían sido encendidas en miles de altares. Imágenes de manteca de yak, más grandes que el tamaño de un ser humano, habían sido erigidas en brillantes colores para su día especial de gloria. Y el incienso se elevaba en nubes desde los templos, mezclándose con el olor de manteca humeante y el aroma de gente que nunca conoció lo que es bañarse. Peregrinos de lejanas mesetas gélidas y de los valles del Himalaya se mezclaban con los habitantes de Lhasa, y miles de sacerdotes con sus mantos rojos, cantando y haciendo girar sus ruedas de oración, caminaban por las atestadas calles. Uno de los peregrinos detuvo a un ocupado sacerdote para preguntarle dónde estaba el Dalai Lama, el dios rey del Tíbet, para pedirle su bendición. El lama lo miró molesto por la interrupción. El Dalai Lama está muerto, le dijo, y resumió su canto. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, la rueda del destino. Corría el año 1855. Lhasa, la prohibida y misteriosa ciudad del Tíbet, estaba agitada. El Dalai Lama había sido asesinado. Se creía que un ermitaño mongol, el último visitante que había tenido el joven monarca, había puesto veneno en su té mantecado. Pero el ermitaño había escapado y alguien debía ser castigado. ¿Sería el mongol un agente pagado? Era tarde en la noche en el salón del templo de Potala, el palacio de 1000 salones del Dalai Lama. Una sesión espiritista había sido convocada. El oráculo, el profeta estatal del Tíbet, iba a invocar a los dioses para saber quién había matado a su supremo lama. Tempu Herhan, el rico y respetado ministro de Finanzas, estaba nerviosamente parado al borde del grupo. Se le había advertido esa tarde que él podría ser nombrado como el culpable y sabía que no era imposible porque recientemente él había acusado al oráculo de ser poco confiable. ¿Dejaría pasar el oráculo tal oportunidad de venganza? Él secretamente había enviado a su esposa y sus siervos lejos de la ciudad antes que cayera la noche en caso que fuera necesario huir al exilio. Pero él sabía que debía estar presente en la sesión o sería considerado sospechoso. Todo estaba listo. El oráculo se sentó en su trono, vistiendo su ropaje ceremonial. Sobre su cabeza había un masivo casco de plata y oro con 4 cráneos humanos incrustados. Un alto lama arrojó incienso al rostro del vidente. Detrás de él, un coro de sacerdotes cantaban entusiasmados. Frente al oráculo, un Buda viviente, en un canto espeluznante, llamaba al demonio Dios de 6 brazos y 3 cabezas para que tome posesión del vidente. Ven, poderoso Pehar, dinos quién mató al Dalai Lama. A Tempu le faltaba el aire. Quería gritar, pero un poder hipnótico mantenía sus ojos en el oráculo. Y ahora notó que el rostro del oráculo había experimentado un terrible cambio. Ya no era el rostro de un sacerdote, era el mismo rostro de Pehar. El oráculo ahora estaba totalmente poseído por el demonio. Tempu estaba frío, pero sudando. El suelo parecía moverse debajo de sus pies. Todavía esperaba que su nombre fuese aclarado por el dios demonio, pero no podía arriesgarse. Viendo que todos los ojos estaban sobre el oráculo,
Se deslizó hacia la puerta donde estaba, donde allí podría observar los procedimientos detrás de un pilar. Veo una copa de oro con un demonio danzando en el borde, musitó el oráculo. Hay un sacerdote extraño ofreciendo la copa al Dalai Lama. Él viste un sombrero con pico alto y ropas andrajosas. Oh, Tempu sintió alivio al escuchar la descripción del mongol, pero solo por un momento, porque la voz del demonio continuó. Veo alrededor del santo bolsas de oro y plata. Una mano ofrece la plata al sacerdote extraño. El rostro, no puedo ver el rostro. Sí, ahora está apareciendo. Las piernas de Tempu parecían que iban a colapsar. Sabía instintivamente a quién el oráculo nombraría. Huyó por la puerta a través del pasillo. Pausando por un momento en un pequeño cuarto, dejó de lado su ropaje costoso, quedando solo con ropas de un campesino. Pero mientras continuaba su huida, oía cada vez más cerca voces que gritaban: Tempu Herjan es el hombre, prendedlo. Luchó con su pánico interior. Quería huir rápidamente, pero debía aparentar ser un pobre peregrino. Pero parecía que las escaleras no terminarían más. Finalmente dejó el edificio y se dirigió al muro de la ciudad. Escuchó un grito detrás de él: bloqueen las escaleras, nadie debe dejar el palacio. Había escapado justo a tiempo. Silenciosamente se deslizó por encima del muro y saltó fuera. Allí un ciervo lo esperaba con 2 caballos. Había escapado, pero él nunca volvería a ver otra vez a su amada ciudad de Lhasa. Un hombre inocente debía pasar el resto de sus días en exilio, todo porque un sacerdote traicionero estaba siendo ayudado por demonios mentirosos. Tempu Herjan había escapado con vida, pero él no había escapado a la extraña esclavitud del Oriente. Durante toda su vida, a pesar de ser un hombre rico, viviría en el temor de dioses y demonios, anhelando una vía de escape. La extraña maldición de Oriente. ¿Qué es esta extraña infatuación que ha mantenido cautivo al Oriente por siglos y que ahora está penetrando en Occidente? ¿Qué ha ocurrido? El Occidente, como recordarás, fue capturado por una avalancha de tecnología y luego en la década del 60 llegaron los Beatles, quienes tomaron de la mano a los hippies de aquella era y también a muchos que no eran hippies y los condujeron a Oriente. Tú recuerdas la historia, fue una revolución en contra del materialismo, una avalancha de gurús, drogas y aparentemente nuevas sensaciones que ofrecían los rituales de Oriente. El peregrinaje hacia Oriente no fue difícil, fue muy fácil. En una ocasión, a una audiencia de 4,000 en Berkeley, California, se le aseguró que para gozar de todos los beneficios de los rituales orientales, no era necesario tener fe o renunciar al licor o a las mujeres o a una vida desenfrenada. Evidentemente, lo que estos inquietos jóvenes estaban buscando no era un salvador del pecado, sino más bien buscaban un medio ambiente que aceptara su vida disipada. O tal vez estaban realmente buscando a un salvador del pecado y no lo sabían. Tal vez creían que la manera de silenciar su culpa era adormeciendo la conciencia. Muchas voces profesionales hoy nos dicen lo mismo. Otros, por supuesto, estaban buscando algo diferente. Se sentían aburridos, estaban listos para probar cualquier cosa, astrología, religiones orientales, y así podemos seguir con la lista. De esa manera surgieron como aluvión una cantidad de nuevas religiones. Religiones sustitutas, antiguas herejías modificadas, pero ninguna de ellas de acuerdo a las demandas morales de la religión bíblica. Desde entonces, y hace ya varias décadas, estamos viviendo bajo la influencia de Oriente. La maldición de Oriente es muy fuerte. Oriente y Occidente ahora se encuentran en el altar hindú. El encanto del hinduismo ya no es simplemente una distracción pasajera. Muchos líderes idolatrados por los jóvenes son conversos del hinduismo. Y muchas personas hoy, sin saberlo, aceptan las creencias del hinduismo sugeridas por el mundo del entretenimiento.
La música rock, por ejemplo, estuvo involucrada en este peregrinaje al Oriente. Los grupos de rock han aprobado por largo tiempo el uso de las drogas. En la década de los 60, cuando esto comenzó, la música comenzó a cambiar. Comenzó a tener una influencia oriental y luego la influencia de dioses hindúes. ¿Recuerdas a Tempu Herjan y la sentencia a la cual él fue condenado por un demonio mentiroso? ¿Al oráculo totalmente poseído por un dios demonio? ¿Es hacia aquí donde los aparentemente inofensivos rituales orientales nos están conduciendo? ¿Están los espíritus de demonio involucrados? ¿Y qué de la posesión demoníaca? Dime, ¿te has preguntado cómo es que la gente siglo tras siglo puede inclinarse ante dioses de madera y piedra, dioses que no pueden pensar, dioses horribles que ningún adorador puede amar, dioses de los cuales es casi imposible escapar? ¿Has atribuido esto a la ignorancia y superstición del Oriente? No, amigos, no es todo ignorancia. El poder de estos dioses orientales no está en la madera o en la piedra, no está en los ídolos mismos, no está en su apariencia que inspira temor, está en los demonios que los poseen. Escucha lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esa es la explicación. Los demonios detrás de dioses, demonios que los poseen. ¿Es esta la atracción de Oriente? ¿Es esta la maldición que está alcanzando al Occidente desarrollado? Evidentemente es una parte. Luego, por supuesto, está la reencarnación y el karma. Estas también son parte de la fascinación de Oriente. La idea de regresar a la vida después de la vida y desarrollar tu karma. Expiar los pecados de tus vidas pasadas. Enderezar las cosas más adelante si no las tienes arregladas ahora. Este asunto del karma es muy popular hoy en el mundo occidental. Si la vida se vuelve insípida o la conversación mengua, esto puede hacer maravillas para reavivar las cosas. ¿Cómo puede la vida ser aburrida ahora que tú sabes que en alguna vida pasada fuiste un guerrero o una princesa? Tu alergia al polvo no es ahora una mera irritación, ahora la puedes explicar. Es que tú estuviste atrapado en una mina de carbón en tu vida pasada. ¿O qué es ese extraño dolor de cabeza? ¿O a ti se te disparó entre los ojos en la vida pasada y todavía sientes el dolor? Y tú no necesitas sentirte culpable por gastar mucho en ropas costosas. ¿Qué otra cosa podría esperar tu esposo si fuiste Cleopatra en una vida pasada? Así lo explican ellos. ¿Sabes? No es un secreto que todos necesitamos un poquito de atención. Queremos dirigir la orquesta, queremos ser importantes. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales la idea de la reencarnación apela a muchos. Si somos gente ordinaria aquí, por lo menos encontraremos consuelo en que éramos importantes una o dos vidas atrás. ¿Y por qué razón somos personas ordinarias hoy? Es porque estamos trabajando todavía con nuestro karma. Pero déjame enfatizar otra vez que el Oriente, con todas sus creencias de la reencarnación, considera esta rueda del destino, este regreso vez tras vez a la vida después de la vida como una terrible carga. No hay felicidad en ella. Millones lo consideran una pesadilla y harían casi cualquier cosa para escapar de ella. Las personas del Tíbet anhelan escapar de esta eterna rueda del destino. No la encuentran atractiva. Te pregunto, ¿por qué en el Occidente deseamos algo que el Oriente quiere escapar, si puede? ¿Por qué abrazamos algo que para ellos es una carga inescapable en sus vidas? Ahora, debo admitir que el pensamiento de haber vivido vidas previas puede resultar fascinante, aún excitante. Pero creerlo, aceptarlo como un hecho, es algo totalmente diferente. Ruth Montgomery, autora del libro que ella dice se originó en la mente del medium póstumo Arturo Ford,
es una creyente en la reencarnación. Ella dice que aprendió de un mundo invisible, que ella fue una vez hermana de María, Marta y Lázaro, y que Arturo Ford era su padre. Se le dijo que cuando ella era joven dejaría a su esposo para seguir a Jesús y que Jesús la enviaría de regreso a su hogar. Ella dice que Arturo Ford le explicó: no éramos tan sabios como María, Marta y Lázaro, así que nos dejaron fuera del Santo Libro. Pero ¿será que habrá una razón por la cual algunas cosas han sido dejadas fuera de la Biblia? ¿No será que la reencarnación, el karma y la regresión hipnótica son dejados fuera de la Biblia justamente porque no son verdad? Sí, por atractivas que éstas parezcan a los oídos modernos, la Biblia simplemente no las enseña. Son completamente contrarias a la filosofía básica de las Escrituras acerca de lo que ocurre cuando una persona muere. Y por supuesto, en la filosofía bíblica no hay especulación, todo es un hecho. ¿Y cuál es esta filosofía básica? Tú no necesitas leer mucho en tu Biblia para encontrarla. No necesitas ir más allá del jardín del Edén. Escucha lo que dice el libro de los comienzos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Pero qué ocurrió? Capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Una contradicción directa, ¿ves? Dos voces, la voz de Dios y la voz de la serpiente. La voz de Dios diciendo: si pecas, morirás. La voz de la serpiente diciendo: no, no morirás, no puedes morir. Dime, ¿qué voz encuentra eco con el espiritismo? ¿Qué voz encuentra eco con la reencarnación? ¿Qué voz hace eco con las religiones orientales? Tú sabes la respuesta. Todas son un eco de la voz de la serpiente que dijo: ciertamente no morirás. Y amigos, aquí está la clave. Aquí está la clave para entender los fenómenos psíquicos. Aquí está la clave que nos librará de miles de engaños. Dos voces, la voz de Dios y la voz de la serpiente. ¿Cuál de ellas vas a creer? ¿Pueden comunicarse los muertos con nosotros? ¿Pueden regresar a la vida después de esta vida? Por supuesto, si no mueren cuando mueren. Por supuesto, si tú crees en la voz de la serpiente. Pero la voz de Dios es consistente a través de todas las Escrituras y dice: ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Los muertos nada saben. Eso es lo que dice Dios. Escucha, amigo y amiga, si estas claras palabras de las Escrituras fuesen hoy enseñadas desde los púlpitos, no habría entrada al espiritismo en nuestras iglesias. Las religiones orientales no ganarían terreno. Lo que hace que las iglesias e individuos sean vulnerables a miles de engaños es la creencia de un alma inmortal. Eso es lo que abre las puertas. El enemigo no tendría ninguna posibilidad si fuésemos directos en esto. Si estuviésemos dispuestos a aceptar las claras declaraciones de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que hombres y mujeres sean vulnerables y sean un fácil blanco para el engaño? Es el rechazo de la verdad. Y no lo digo sin autoridad bíblica. Escucha estas sorprendentes palabras del apóstol Pablo al describir los postreros días, los días en que tú y yo vivimos hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Escucha. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabras impactantes, ¿no es cierto? Pero son las palabras de Dios. ¿Por qué perecerán los hombres? Porque rechazaron la verdad. Y por esta razón, porque rechazan la verdad, Dios permite que sean engañados, confundidos y finalmente perdidos. Ahora habrás notado, por supuesto, que dice que Dios envía este poder engañoso. En las Escrituras, con frecuencia Dios habla como si estuviese haciendo lo que en realidad Él permite, como causando lo que Él permite que ocurra. Dios nunca es el autor del engaño, Él nunca engaña a nadie, Él no quiere que ninguno de nosotros sea engañado. Hace todo lo posible para guardarnos del engaño. Él nos coloca en la senda de la verdad vez tras vez. Él nos advierte, Él ruega con nosotros. Él no se da por vencido. Su corazón se quebranta al perder a un hombre o a una mujer o a un niño. Pero si obstinadamente rechazamos la verdad, pregunto, ¿qué más puede hacer Dios? Él no forzará la voluntad. ¿Qué más puede hacer sino retirar su mano protectora, separarse y dejarnos creer las mentiras? Dios permita que esto nunca te ocurra a ti o a mí. La tragedia, amigos, es que millones de millones se perderán finalmente simplemente porque eligieron creer la mentira de Satanás: no morirás. Han desechado la protección de la verdad y se han hecho blancos fáciles del engaño letal del enemigo. Pero regresemos a este asunto, a esto del karma. Hay otro error con esto del karma, con la idea de que regresamos a la vida después de esta vida para expiar nuestros pecados. Y es que el karma es otra forma de salvación. Es un sustituto de la cruz del Calvario. Es una forma de salvación inventada por el hombre, por la cual el hombre trata de salvarse a sí mismo. Cristo y la cruz, tristemente, son dejados de lado. Sabes, el ser humano es por naturaleza orgulloso. Le gusta pensar que puede salvarse a sí mismo. Le gusta salvarse por otro camino que no sea la cruz. Es que la cruz significa perdón y el perdón requiere admisión de culpa. Pero el ser humano no quiere admitir la culpa. Es demasiado orgulloso. Está dispuesto a reconocer su culpa siempre y cuando él pueda arreglarla solo, sin importarle cuántas vidas le lleve para lograrlo. Pero él no está dispuesto a ir sobre sus rodillas delante de la cruz y admitir que está perdido, perdido para siempre, si no fuese por la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Y el karma también es una manera de escapar de la responsabilidad. Cualquier cosa equivocada que ocurra puede ser la culpa o la falla de una vida pasada, no la del presente. Y si la persona tiene faltas y hábitos, pecados en su vida, no necesita pues preocuparse. Puede superarlos de alguna manera en la vida futura. El karma es una manera de eliminar la responsabilidad y el castigo. Se puede simplemente continuar y dejar que el tiempo lo repare todo. Se puede continuar regresando, como sugería uno de los Beatles, hasta que finalmente lograr enderezarlo todo. ¿Cómo se debe sentir el Hijo de Dios? Él murió por el ser humano porque no había otro camino. Él pagó por todos los pecados de la humanidad una sola vez. No necesitan ser expiados vez tras vez. ¿Cómo se puede sentir cuando el ser humano dice, no quiero tu sacrificio, prefiero pagar yo mismo por mis pecados a través de siglos y siglos, aun cuando las cuotas nunca terminen? ¡Qué extraña fascinación! ¿Qué extraña locura lleva al hombre a hacer una elección como esta? El atractivo de Oriente es muy fuerte, pero encuentra un poderoso desafío en la cruz del Calvario. La cruz nos dice que tú puedes ser perdonado ahora. No tienes que esperar. No tienes que estar bajo el peso de miles de vidas pasadas o una rueda del destino que no puedes escapar.
No tienes que continuar tratando vez tras vez de hacer lo que Jesús ya hizo por ti. Este es el mensaje de buenas nuevas de la cruz. Pregunto, ¿estás agobiado, amigo o amiga? ¿Estás en este momento con una carga de culpa? Millones de personas lo están. ¿Te has dado cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, hace más de 2000 años atrás ya sabía de la culpa que sentirías hoy? Él ya conocía los pecados que la causarían. Él sabía los antecedentes de tu vida. Él ya sabía que la carga de culpa sería demasiado pesada. Él sabía que te iba a oprimir. Aún así, antes que hayas pecado, aún antes que hayas nacido, Él hizo provisión. Él vino a Belén y de allí recorrió el camino hacia la cruz para que tú puedas ser perdonado. ¿No quisieras aceptar ese perdón ahora mismo mientras oramos? Sí, Señor, ¿qué podemos hacer sino aceptar tu perdón? Y al aceptarlo, te estamos aceptando a ti. Y eso es lo que importa. Nuestros corazones duros, orgullosos y rebeldes son atraídos y cambiados por tu amor invencible que no debemos rechazar. Gracias por el valor eterno de este mensaje. Pero sabemos que solamente la comprensión nos salva. Solo Jesús salva. En su nombre pedimos este perdón y libertad. Lo aceptamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. El libro que estamos ofreciendo como regalo se titula Una luz de esperanza. El deseo de Dios es que seas feliz y goces la vida en su plenitud, pero recuerda que felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. Esta obra no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Pídela hoy mismo a la dirección que aparece en pantalla o bájala de nuestro sitio de internet. Está escrito .tv. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Ahora que has aceptado el perdón de Jesús y has declarado a Jesucristo como tu Salvador, te invito a continuar estudiando más de su amor y el plan que Él tiene para ti. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu diario caminar con Dios. El Señor te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.